de vuelta con cada uno de ustedes. Ha sido una jornada un poquito larga, pero al mismo tiempo ha sido de bendición poder estar un poquito con la familia y también poder ir a la conferencia y ser desafiado por la palabra también. Así que bueno, nos alegramos que las cosas estuvieron bien en nuestra ausencia también con el pastor Mariano, pero siempre es bueno poder estar de vuelta en casa. Así que Vamos a, vamos a comenzar con un momentito de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, te damos gracias por el cuidado que has tenido sobre cada uno de nosotros durante estas semanas y la protección en los viajes, en las distintas actividades. Te pedimos, Señor, que ahora al regresar, que tú puedas seguir usándonos para hacer de ánimo y de bendición para cada uno. Sigue obrando en nuestras vidas, te pedimos. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche nos toca la última parte de la primera epístola de los Tesalonicenses. Vamos a estar mirando el capítulo 5, del versículo 23 al versículo 28. Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 28. Y le voy a pedir a Alejandro si puede leerlo, por favor. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, a modo de introducción, ¿no? Un cristiano no es alguien que dice creer en Dios, pero hace lo que él quiere. Un cristiano es alguien que no es solamente un oidor de la palabra, sino que es un hacedor de ella. Y alguien que sabe lo que cree, que sabe en quién cree y lo puede defender usando la palabra de Dios. Entonces, en estos últimos versículos tenemos que entrar un poquito en definiciones. Tenemos la justificación que es el mismo acto de salvación donde Cristo, al morir en la cruz por nosotros, Él nos declara y nos ve como justos cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Y después tenemos el tema de la santificación, y eso se refiere precisamente al proceso de crecimiento o de desarrollo espiritual. Es un proceso, lo de santificación, que dura hasta que estemos en la presencia de Cristo, ¿no? Y estas dos cosas, la justificación y la santificación, son inseparables en la vida de un creyente. Aquellos que han sido verdaderamente justificados están siendo santificados, están en el proceso, ¿no? Y acá tenemos una carta, ¿no? Una carta a los tesalonicenses, y estamos en la última parte, los últimos 6 versículos, y es como la postdata, ¿no? Lo que uno escribe después de escribir la carta, ¿no? Y en la última parte de una carta encontramos el resumen de los temas principales que se han abordado en la carta, y en la última parte de este capítulo vemos la importancia de la santificación en nuestra vida. Ahora, mientras que los capítulos anteriores advierten sobre los tiempos finales, estos versículos finales aseguran que un creyente, que su seguridad no depende de su propia fuerza, sino que depende de la fidelidad de Dios. También hay algunas recomendaciones finales, pero también hay detalles importantes en estos versículos. Cuando uno lee y dice, bueno, salúdenme a todos, uno pasa eso por alto y dice, qué bárbaro, ¿no? Lindo, la verdad.
pero por algo está ahí, ¿no? Entonces por eso no es solamente un protocolo que Pablo está tratando de cumplir, sino que realmente tiene algo para decirnos, ¿no? Y vamos a mirar versículo por versículo. Y el 23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz, el mismo Dios que trae la paz, es el que completa y el que inicia la obra de santificación en nosotros. Es una obra divina, no es una obra humana, y la santificación es un verbo que demanda acción o actividad. Es un proceso que a su vez nos lleva a nosotros al crecimiento, pero a su vez nos lleva a nosotros a progresar en nuestra vida. Ahora, debemos de ser maduros espiritualmente antes de poder hacer una tarea que requiere madurez y que requiere obediencia espiritual. Y ahora, este es el deseo del apóstol Pablo para todos los creyentes, específicamente acá en Tesalónica. El peso y el deseo de corazón de Pablo es que todos los creyentes sean santificados, o sea que estén en el proceso de sacar de su vida aquellas cosas que no le agradan a Dios y que la estén reemplazando con aquellas que sí le agradan a Dios. Que no estén estáticos en su vida espiritual, sino que estén en el proceso de crecer en su fe continuamente, ¿no? No es algo que lo hacemos por un ratito, después paramos. No, esto debe ser algo continuo. Debemos continuamente estar creciendo. Y el verbo santificar quiere decir el proceso de apartarse del pecado para ser santo. Un menor apego al pecado y un mayor apego a la santidad, una menor frecuencia del pecado y una mayor frecuencia de la santidad. Y bueno, y anteriormente en este libro encontramos que es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados y que los creyentes, nosotros tenemos que amar lo que es bueno y tenemos que odiar el pecado y lo que es malo. Ahora, el concepto de ser apartado para Dios es un concepto muy antiguo, es un concepto que realmente se usa mucho en las Escrituras. Por ejemplo, el pueblo de Dios fue apartado por Dios precisamente. Jesús fue apartado por Dios. El templo y sus cosas fueron consagradas y apartadas para el uso de Dios. ¿Se acuerdan que Job apartó a sus hijos y los consagró para que fuesen utilizados por Dios también? Ahora, algunos pasajes importantes acerca de la santificación. Jesús nos compró con un precio, nos redimió, nos apartó del pecado precisamente para Dios. Y en Romanos capítulo 6 nos dice que ya no somos más esclavos del pecado, pero que somos realmente esclavos de Dios para la santidad, ¿no? Alejandro, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 7, por favor? Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Muy bien, estamos llamados a ser santos. Entonces, eso es algo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 y después también el versículo 14? Hebreos 10, 10 y el versículo 14. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Muy bien. Posicionalmente, Dios nos ve como justos por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Tá? Y entonces, no lo busquen, yo se los leo, pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, nos dice lo siguiente también.
dice, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces, Dios espera que haya por parte de nosotros un deseo de apartarnos del pecado para poder servir a Dios precisamente en santidad. Ahora, aquí en el versículo 23, el deseo del apóstol Pablo es que estemos siendo conformados actualmente y continuamente hacia la santidad. El objetivo es que estemos preparados, santificados para el uso del Maestro. Dios nos quiere usar a nosotros, pero si nosotros estamos embarrados en el pecado porque no hemos cuidado nuestra relación con Él, bueno, quiere decir que Dios no nos va a poder usar. Otros versículos muy conocidos, 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios nunca te va a pedir algo que Él no es. Entonces, también en Mateo 5:48 dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. ¿Tá? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo y madurando en los caminos del Señor, bueno, tenemos que procurar no pecar más y hacer lo posible, ¿no? Alguien dijo, una persona santificada no solo lleva el nombre de Dios, sino que también lleva su imagen. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos representando a Dios en todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Y dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Dios no deja partes incompletas. Desea santificar toda la persona, no solo el intelecto o las emociones. Dios mismo es la fuente de poder y de origen para nuestra santificación. Cuando Pablo predicaba, no predicaba en sus propias fuerzas, sino que confiaba en el poder de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no? Sin mí nada podéis hacer. Nosotros, como hijos de Dios, precisamos la ayuda de Dios para hacer todas las cosas, sean cosas grandes, chicas, medianas, precisamos depender de Dios para todas las cosas. El Hijo de Dios tiene que aprender a depender de Cristo para todas las cosas. El poder de Dios que habita en nosotros es el que nos permite a nosotros hacer grandes cosas para la honra y gloria de Dios. Ahora dice, el Dios de paz. Dios no le delegó este proceso de santificación a otro, lo hizo Él mismo. Él trajo paz al mundo cuando triunfó sobre el pecado, la muerte y la cruz. Cristo es el único que te puede dar perdón y paz cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Un versículo muy conocido, Juan 17:17 dice, santifícalos mediante tu palabra es verdad. El Espíritu de Dios toma residencia en nosotros y Él nos ayuda en este proceso de la santificación. El Espíritu Santo de Dios está involucrado en nuestras vidas siempre. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Alejandro, ¿qué dice Romanos capítulo 6, versículo 19? Romanos 6, 19, por favor. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Muy bien. Ustedes, nosotros tenemos que hacer lo posible para presentarnos, ahora que conocemos la verdad, presentarnos de otra forma delante de Dios. Por eso es importante, como dice 2 de Pedro capítulo 1, que estemos añadiendo a nuestra fe dominio propio y todas esas cosas que están en esa lista en 2 de Pedro capítulo 1. Pero también Filipenses 2, capítulo 2, versículos 2 y 13, Alejandro, ¿qué dice? Filipenses
2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Muy bien. Acá lo que está diciendo es que una vez que nosotros conocemos a Dios y venimos a Él en arrepentimiento, para salvación, no quiere decir que ahora yo tengo licencia para pecar, puedo hacer lo que yo quiero porque total, Cristo ya me perdonó, entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Todo lo contrario, dice que trabajemos en nuestra salvación, no porque la vamos a perder, pero ahora que conocemos la verdad, trabajemos para no ofender a Dios, para no pecar contra Él, y a medida que vamos conociéndolo más y trabajando en aquellas áreas, vamos a procurar sacar de nuestra vida aquellas cosas que a Él no le agradan. Y dice, por completo, completamente, todo tu ser y cada parte de ti y de mí tenemos que santificar íntegramente, totalmente. Ninguna parte de tu vida debe ser dejada sin santidad. Es por eso que Cristo nos quiere presentar a nosotros sin mancha alguna. Cada parte de nuestra vida debe ser totalmente consagrada a la santidad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 13, Alejandro? Filipenses 3:13, por favor. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Muy bien. Yo no pretendo que yo ya he alcanzado, porque en este caso era el apóstol Pablo que estaba hablando, o en nuestro caso porque yo soy pastor. Total, yo ya sé esas cosas, a mí nadie me las tiene que decir. No, todo lo contrario, somos todos seres humanos, todos fallamos y tenemos que ser recordados de estas cosas también. La meta es la perfección, la meta es ser como Cristo, ¿no? Como dice el himno, ser como Cristo es mi anhelo, ¿no? Y después dice, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. O sea, la parte material y la parte inmaterial de tu cuerpo debe estar incluido en este proceso de santidad. Romanos capítulo 12 nos dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Ahora, Pablo está orando para que perseveremos en este camino de santidad hasta el día que Él venga, para que seamos santificados completamente. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo es ser hallados sin culpa, listos para el regreso de Cristo, viviendo una vida coherente con nuestra fe. Los pecadores serán juzgados, pero presérvalos hasta que tú vengas por ellos, ¿no? Después el versículo 24 dice, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra, y si no hay cambio en nuestra vida, no es por falta del poder de Dios, sino por la resistencia humana. Dios es quien perfeccionará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Ahora, yo sé que Dios contestará mi oración, eso es lo que estaba pensando Pablo, el que te va a santificar porque Él lo prometió y porque Él es fiel. Dios hace lo que dice que va a hacer, Él siempre cumple sus promesas y Dios te da la habilidad a ti y a mí, nos da los dones y nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir con todo lo que Dios nos ha pedido, ¿no? No lo busquen, pero Filipenses 1:6 dice, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla en ti. La santificación es una obra progresiva, ¿no? Son cambios progresivos, no es que va a pasar de la noche a la mañana, una vez lo hicimos, ya está, no pasa nada, ¿no? Dios
usa las circunstancias para moldearnos, formándonos a la imagen de Cristo en nosotros, y el creyente debe cooperar con el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo nos está apuntando en nuestra vida y nos está diciendo: esta cosa la tenés que sacar de tu vida, esta persona no te sirve, estos malos hábitos que tenés que cambiarlo. Y sin embargo, en vez de obedecer a Dios y la voz de Dios a través del Espíritu Santo, endurecemos nuestros corazones y hacemos lo que nosotros queremos. Y después, cuando las cosas nos van mal, nos preguntamos qué pasó, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Y después, versículo 25 dice: hermanos, oren por nosotros. Los líderes y los creyentes deben sostenerse mutuamente en oración. La obra de Dios, precisamente, requiere unidad, requiere colaboración. Y acá el recordatorio de la importancia, primeramente, de orar por los pastores y los líderes. El diablo siempre va a hacer lo posible, primeramente, para atacar el liderazgo de la iglesia local. ¿Por qué? Porque si la cabeza cae, el resto del cuerpo también va a caer. Entonces, como pastores, necesitamos la sabiduría de lo alto para guiar la grey de Dios. Somos seres humanos que también nos equivocamos y también debemos de venir con humildad pidiendo perdón a Dios y a otros cuando nosotros mismos fallamos. Pero este es un pedido que hace el apóstol Pablo y le hace a todos los que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, los que realmente son hermanos en Cristo. Si recuerdan, al principio de la carta a los tesalonicenses, Pablo y su equipo estaban orando por todos los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y ahora Pablo les pide que ellos hagan lo mismo por él y por el resto de su equipo también. Qué bueno es ver esto, ¿no? Que también los líderes necesitan la oración de los hermanos, necesitan el apoyo, necesitan el ánimo de todos los demás también. Es una buena práctica aquí en la iglesia que oremos unos por otros, siempre y continuamente. Por eso hacemos una reunión de oración, para que ya lo tengamos en el calendario, para que nadie pueda decir: no, yo no tuve tiempo. Bueno, si te haces tiempo para venir los miércoles, vas a tener un tiempo para orar unos por otros. Ahora, somos una familia en Cristo, somos un cuerpo, nos necesitamos mutuamente también. Alejandro, ¿qué dice Romanos capítulo 15, versículo 30 y 31? Romanos 15, 30 y 31. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Muy bien, que oren por mí, que Él pueda ser utilizado, ¿no? La oración es una herramienta poderosa que Dios nos dejó para poder combatir cada día la batalla espiritual que tenemos contra nuestro enemigo el diablo, ¿no? Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que estar caminando en obediencia con Dios para que Él conteste nuestras oraciones. Pero cuando caminamos en obediencia, nuestra oración puede ser muy poderosa y efectiva. El pecado le quita el poder y la efectividad y le quita lo que Dios quiere hacer mediante la predicación de su palabra. Cuando nosotros dejamos que el pecado esté en nuestras vidas y no lo confesamos y no lo abandonamos, nos ponemos en un lugar donde Dios no puede bendecirnos. Ahora, ¿cuáles son algunas formas rápidamente que yo puedo orar por mis pastores? Bueno,
Podemos orar que pasen tiempo directamente en la palabra de Dios y en oración. Podemos orar que el Señor nos dé unidad al trabajar juntos y que esa unidad sea reflejada en la iglesia y en el resto de la congregación. También podemos orar que Dios no permita, no solamente que nosotros, sino que cada uno de ustedes tampoco caigamos en tentación. Que Dios saque de nuestra vida aquellas personas y aquellas circunstancias que son una distracción para el ministerio del cual Dios nos ha encomendado. También podemos orar que Dios preserve nuestras familias como pastores, pero también como iglesia. Que también nosotros y nuestra congregación siempre tenga la disposición de servir a Dios con humildad y de obedecer sus mandamientos. Y por último también que prediquemos con valentía todo el consejo de Dios. Alejandro, ¿qué dice Efesios capítulo 6, 19 y 20? Efesios 6, 19 y 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra de abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable sin temor, como debo hablar. Muy bien, que realmente podamos hablar con valentía, predicar con libertad, no estar pensando, ay, si digo esto, que esto es pecado, alguien se va a ofender. Si lo dice la Biblia, es mi deber como pastor predicarlo, no pasarlo por alto o no decir nada por miedo a no ofender a alguien, ¿no? Entonces que prediquemos todo el consejo de Dios. Ahora el versículo 26 dice, saluden a todos los hermanos con beso santo. Un llamado a la comunión y a la unidad dentro de la iglesia local. Lo que está diciendo es, sean afectuosos unos con otros, no sean fríos, no sean distantes. Todos los hermanos deben practicar este gesto de amor fraternal, ¿no? Alejandro, ¿qué dice Romanos 16, 16? Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Muy bien. No es la única vez que se menciona, es una buena práctica, ¿no? Y la palabra clave es un beso santo, ¿no? O sea, un beso apropiado para la circunstancia, ¿no? Y bueno, y es como que si el apóstol Pablo hubiese dicho, ya que yo no puedo estar ahí físicamente, porque estoy preso, dales un beso de mi parte, ¿no? Y era una buena costumbre, y es todavía una buena costumbre, besar en el cachete a un amigo o una amiga. Y bueno, y lo que está diciendo es, vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses, Alejandro, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9, por favor. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Muy bien, lo que está diciendo es, ya sabemos que se aman unos a otros, ahora es tiempo que lo demuestren con un beso santo, ¿no? Entonces, en la cultura acá en Uruguay no tenemos problemas, ya estamos en ese coso, ¿no? Obviamente que las cosas han cambiado, ¿no? Uno tiene que admitir, ¿no? Cuando yo, no es que sea muy viejo comparado con algunos, pero cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, los hombres jamás nunca se daban un beso, ¿tá? Eso era una costumbre que vino de Argentina, ¿tá? Y ahora lo hacemos y es totalmente natural, no pasa nada, uno se adapta a las cosas, ¿no? Entonces, son cosas que se instalan dentro de la cultura, que también son una forma muy linda de mostrar cariño y afecto por los hermanos también, ¿no? Algunas culturas se saludan con la mano, otras se saludan con un abrazo,
nosotros con un beso, ¿no? Y el versículo 27 dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos, ¿no? La palabra de Dios es la autoridad final para la iglesia, debe ser leída y obedecida por todos, ¿no? Sométanse al Señor, asegúrense de que todos en la iglesia escuchen el contenido de esta carta. Este es el mensaje de Dios para toda esta iglesia. Una carta inspirada por Dios, ¿no? Y ustedes, los líderes, tienen una obligación delante de Dios de asegurarse de que todos la lean o escuchen esta carta. ¿Por qué? Porque hay instrucciones para todos. ¿Por qué? Porque no todos podían leer o escribir en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque esta carta también no tenían el privilegio de que pudiera ser fotocopiada, entonces tenían que estar ahí para escuchar. Y esto denota la importancia también de congregarnos fielmente, porque cuando no venimos a la iglesia, nos perdemos el mensaje de Dios para nosotros a través de su siervo. ¿Cómo vas a saludar a tu hermano o a tu hermana en Cristo con un beso santo cuando no venís a la casa de Dios? ¿Cómo vas a saber cómo orar efectivamente por los demás cuando no venimos a la casa de Dios y no escuchamos las peticiones y los agradecimientos de los demás? Y bueno, por último dice, versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, el gran amor con que Dios nos amó, a pesar de que éramos pecadores perdidos, ahora, gracias a Él, somos pecadores perdonados, ¿no? Ahora, la conclusión es que siempre la gracia de Dios es por gracia que somos salvos y somos santificados, y la vida cristiana no es una lista de obras, sino una respuesta precisamente a su gracia, vivida en la dependencia de Él. Y este texto es un recordatorio que la vida cristiana comienza, como leímos, con el Dios de paz, se sostiene por la fidelidad divina y se guía por la autoridad de las Escrituras. La santidad no es una opción, sino el resultado natural de un Dios que fielmente está trabajando en la vida de un creyente para que sea sumiso y que espera con gozo el regreso de su Salvador, ¿no? Y espero que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, que estos últimos versículos nos animen a caminar precisamente en santidad, que nos animen a esperar la venida del Señor y que mientras esperamos que estemos caminando como Él quiere y como Él espera de cada uno de nosotros. Terminemos en un momentito de oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de presentar tu palabra, gracias porque ella también nos muestra de que nosotros también tenemos cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Gracias porque a pesar de todo, tú nos amas, tú nos perdonas y tú nos usas cuando nosotros tratamos de caminar en obediencia a ti. Así que haz que la palabra de Dios haga la obra en cada uno de nosotros en esta noche y que tú la uses para moldearnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.